reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 5. Por tal motivo, vamos a tratar el tema sobre los procesos cognitivos de orden básico, de los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos de alto nivel intelectual. Entre la matriz de objetivos tenemos definir qué es la psique, de explicar los procesos cognitivos básicos y de alto nivel intelectual, describir algunas teorías del aprendizaje. Para dar inicio entonces a nuestra temática del día de hoy, comencemos con una frase célebre. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Aquí quiero reflexionar esta frase célebre de Carl Jung, porque de una u otra manera nosotros, ¿verdad? Aquellos que siempre nos hemos dedicado a entender el comportamiento humano, también tenemos que entender que estamos que estamos atendiendo, asesorando a personas y en nuestra calidad humana como profesionales que nos va a permitir ese acercamiento con nuestros usuarios o clientes a partir de un diálogo comunicacional transparente y, por supuesto, también nos va a permitir acercándonos a aquellas personas, pero desde esa calidad humana que nos caracteriza como ciudadanos de este mundo. Así pues, entonces comencemos a desarrollar el primer punto. ¿Qué es la psique? Como lo pueden observar en pantalla, se puede definir como un conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios de la mente. Y por eso mismo traigo esa frase célebre, porque nuestro Rogers, de una u otra forma, trabajó todo lo que tiene que ver con la terapia dirigida o direccionada hacia el cliente. Pero como aquí vamos a hablar es de las teorías del aprendizaje, por supuesto que es importante, ¿verdad? Tener claro algunos aspectos. Entre eso, que la mente humana allí, a través de esa socialización, nosotros vamos adquiriendo los aprendizajes o los diferentes aprendizajes en la interacción con papá y mamá, nuestros primeros cuidadores y, por supuesto, con los mismos pares y con un contexto inmediato. Así pues, también los aprendizajes se van almacenando, esa información se va almacenando en la memoria a largo plazo. Y por supuesto que esas experiencias adquiridas en ese contexto social, ya sean agradables o desagradables, la vamos a ir almacenando en la memoria a largo plazo. Y por eso es importante conocer la psique, porque la psique tiene que estar relacionada con la mente humana a partir de varias estructuras. Y es allí como Sigmund Freud, ¿verdad? Que lo pueden observar en la pantalla, estructuró la mente en 3 aspectos importantes, tomando en consideración entonces que, según las ideas de Freud, dice que la mente está dividida en 3 planos o en 3 dimensiones: la mente consciente, la mente preconsciente y la mente inconsciente. Ahora bien, nosotros, el hombre sapiens, como tal, tiene siempre una racionalidad lógica que lo hace ser consciente de todas sus acciones o actos. Sin embargo, en esa mente inconsciente, allí vamos almacenando las experiencias vividas en esos primeros años, que de una u otra manera nosotros vamos almacenando en la memoria a largo plazo. Y por supuesto, allí vamos creando también los hábitos, los patrones, y eso de una u otra forma los recuerdos, ¿verdad? Como lo dice Simon, los recuerdos y algunos aspectos o condiciones de vida que
son reprimidas y eso lo guardamos en el inconsciente. Por eso es tan importante profundizar en lo que es la mente inconsciente. Ahora bien, ¿cómo hago yo para profundizar en esa mente subconsciente o en la mente inconsciente? Bueno, precisamente mirando hacia mí mismo para profundizar en la estructura de la experiencia vivida, para soltar todos aquellos acontecimientos que han perdido ya vigencia o que simplemente están allí en un recuerdo desagradable que solo nos genera mirar hacia el pasado, pero para recordar los sucesos desagradables. Y como digo yo, ¿para qué recordar los sucesos desagradables si simplemente lo que nos vamos es a enganchar en un recuerdo, ¿verdad? Doloroso, en un recuerdo que me va a llevar a tener depresión o desplazarme bajo una emocionalidad de tristeza, de rabia, de resentimiento, de frustración, y eso de una u otra forma lo que nos va lo que vamos a hacer es a somatizar enfermedades en el cuerpo, tanto emocional como físico. Siguiendo entonces con la estructura de la mente, según este autor que ven en pantalla, entonces él dice que esos niveles de conciencia tienen mucho que ver, por supuesto, con la parte consciente, pero nosotros somos más subconscientes, más inconscientes. Nosotros somos más inconscientes que conscientes. Entonces, eso quiere decir que todo aquello conocido, ¿verdad? Todo aquello que hemos experimentado o que hemos vivido en nuestra película de la vida, por supuesto que se va a almacenar en la memoria a largo plazo mediante simbologías, ideologías, códigos sociales, experiencias agradables o desagradables, que le damos una simbología, un concepto, una significación para nosotros desde ese mundo subjetivo y, por supuesto, de una u otra manera todo lo conocido es lo que lo relacionamos con esa mente consciente. También dice él que el preconsciente, tal cual como lo señala allí en la pantalla, ¿verdad? Son los recuerdos latentes que surgen espontáneamente o por asociación externa. Y por supuesto, es como un filtro entre la mente consciente y su inconsciente. Y todo aquello que está asociado con la mente inconsciente tiene que ver con ese depósito mental del pasado. Y generalmente nosotros en esa mente subconsciente o en esa mente inconsciente guardamos muchísimas cosas, guardamos y por eso es que hay que limpiar ese baúl de los recuerdos. Porque ¿para qué nosotros vamos a seguir teniendo una información allí almacenada cuando realmente lo único que nos hace es ver hacia el pasado para recordar el sufrimiento porque ha sido una situación agradable o desagradable? Por eso es que yo siempre les recomiendo, ¿verdad? A todas las personas a limpiar ese baúl de los recuerdos, a desprender la hoja, desprender las ventanas, la puerta para limpiar esa estructura inconsciente, porque de una u otra manera, si no, nosotros vamos a estar siempre recordando, mirando hacia el pasado. En esta lámina podemos observar jóvenes que tenemos la estructura de la mente inconsciente, ¿verdad? Y ya la mente inconsciente ahorita, ¿verdad? En la actualidad se le ha dado mucha importancia porque nosotros, es decir, todo lo que tiene que ver con ese entendimiento de la conducta humana, siempre ha estado relacionado con los procesos cognitivos lógicos. Y por supuesto, ahora se le está dando en este siglo XXI mucha importancia a lo que es la mente inconsciente. Por ello, les dejo allí para que revisen esta información. Sin embargo, yo podría aquí destacar lo siguiente. En la mente inconsciente nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con los pensamientos reaccionarios y no solamente con los pensamientos reaccionarios, sino también con nuestras afectividades, ¿verdad? Almacenada en esos sucesos desagradables o agradables, como les acabo de explicar, pero también allí guardamos en la mente subconsciente todo lo que tiene que ver, como lo pueden observar en la pantalla, con los impulsos o los instintos, es decir, esas actuaciones que hacemos por comando, por patrones, por repetición, y por supuesto tiene mucho que ver con ese pensamiento reactivo o reaccionario. Lo otro es que Sigmund Freud también habla, jóvenes, de los tres aspectos, ¿verdad? De la mente, como es, o los otros tipos de personalidad, como es el super-yo, el ello y el yo. Entonces también es importante que analicen ese aspecto. Otra, y que lo vamos a profundizar, por supuesto, lo vamos a profundizar en la clase ya, Dios mediante, en este encuentro de la semana 5. Asimismo, jóvenes, podemos observar en pantalla, ¿verdad?, que uno de los
o varios de los conceptos que acuñó precisamente nuestro amado Simon, y a mí me encanta este autor, de verdad, porque además de que fue médico, ¿verdad? Psiquiatra, es un gran estudioso, y se mantiene, ha mantenido esa teoría del psicoanálisis por muchos años. Entonces, bueno, hablando de estos jóvenes, él acuñó el término del Edipo y el Electra. En el Edipo es cuando el hijo, ¿verdad? En ese Edipo, porque incluso eso hay una historia bien, bien compleja de ese enamoramiento que tiene el niño hacia su madre y ve, por supuesto, al progenitor, al padre, como un rival. Incluso, ¿verdad? Hay películas basadas en este concepto de el complejo del Edipo. Y con relación al complejo del Electra, entonces lo contrario, es cuando la niña tiene una atracción hacia su padre y, por supuesto, ve a la madre como rival. Por el otro lado, podemos observar otro de los puntos, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos procesos de adquisición del conocimiento? Entonces, podemos ver en pantalla que los procesos psicológicos son herramientas cognitivas que toman como base los sentidos para cada uno de los procesos psicológicos. Entre esos procesos, ¿verdad? Básicos que tenemos están el aprendizaje, por supuesto. ¿Y qué es el aprendizaje, joven? El aprendizaje es una conducta que se va a modificar, pero que se mantiene con el tiempo. Por eso que cuando aprendemos, ¿verdad? Que captamos la información, la procesamos, la almacenamos, la recuperamos y la aplicamos, allí, por supuesto, se da el cambio de conducta. Cuando hay un cambio de conducta, por supuesto, al haber un cambio de conducta que es observable, ocurrió el aprendizaje, pero también no solamente que se dé el cambio de conducta, sino que se mantenga con el tiempo. Eso es lo que significa, desde mi punto de vista, el aprendizaje. Entonces, los procesos cognitivos básicos están relacionados con el aprendizaje, la memoria, ¿verdad? La memoria de trabajo a corto plazo, que es la memoria de trabajo, es decir, la que se borra rapidito si no repetimos y repetimos. O si no relacionamos, no asociamos, no hacemos conexiones. La memoria a largo plazo, las emociones, que ya lo hablamos, el lenguaje, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver el lenguaje escrito, hablado, bueno, no verbal. La atención, por supuesto, tiene mucho que ver con esos procesos cognitivos básicos que sirven para captar y procesar la información del medio ambiente. Así también le dejo entonces esta información para que la lean y la analicen. Como pueden observar en la siguiente lámina, ¿verdad? En pantalla, entonces, los procesos psicológicos básicos están relacionados con la percepción. Por supuesto, nosotros percibimos a través de los 5 sentidos, porque no hemos desarrollado el sexto sentido, que es el tercer ojo, y el séptimo, que es la intuición, y chalala. Entonces, en esos procesos básicos, a través del estímulo, nosotros, ¿verdad? Mediante la percepción, captamos el estímulo, la información que va a entrar a nuestro cerebro. El aprendizaje, ya lo dije, el lenguaje, el pensamiento, la atención, la memoria y la motivación. Voy a detener aquí en la memoria para volver a hacer énfasis. La memoria tiene 3 aspectos básicos, que es la memoria de trabajo, ¿verdad? La que se borra rápidamente, así como nuestra computadora, ¿verdad? Que cuando no guardamos la información se nos borra. Así es la memoria de trabajo en nuestro cerebro, la memoria a mediano plazo y, por supuesto, la memoria a largo plazo, que allí tenemos toda la información acumulada. Lo otro es la motivación. Jóvenes, en los procesos psicológicos también entra la motivación, porque una persona que esté motivada. Ahora bien, ¿pero qué es la motivación? La motivación es una energía que nos ayuda a impulsarnos, a movernos, a desplazarnos, a actuar en alta o baja motivación. Cuando estamos altamente motivados, conseguimos todo y vemos el vaso lleno, por supuesto, y nos valemos de todas esas herramientas cognitivas que tenemos en esos procesos cognitivos. La motivación, como digo yo, la motivación a millón nos permite desplazarnos de manera óptima. La emoción tiene mucho que ver en el aprendizaje, ya está también, ya se le ha tomado mucho en consideración. Lo que pasa es que me estoy congelando con el frío. La emoción también, jóvenes, si ustedes observan aquí, la emoción tiene mucho que ver con el aprendizaje, porque cuando estamos en una motivación y en una alta motivación y en una emoción, por supuesto, de alegría, ¿verdad? De euforia, de que nos agrada ese conocimiento, o esa información o ese proceso que estamos allí, ¿verdad? Aprendiendo, por supuesto, la emoción va, si estamos en esta situación, vamos a captar la información más rápido, porque la emoción de alegría, ¿verdad? De agrado, nos va a ayudar a procesar la información, asociarla, conectarla con lo que sabemos. Lo otro es que el lenguaje también tiene mucho que ver, porque nosotros somos seres dialécticos, y en esa dialéctica, ¿verdad? En la socialización con nosotros, el lenguaje nos ayuda muchísimo, lógicamente. Y lo otro es que
el pensamiento. Nosotros somos pensamientos, jóvenes. Uno de los problemas o virtudes que tenemos los seres humanos, ese pensamiento en ese mundo de ideas que hemos construido en nuestro almacén, ¿verdad? En esa memoria a largo plazo, los pensamientos, ¿verdad? Los convertimos, porque los recuerdos los convertimos en pensamientos, en ideas y los somatizamos en nuestro actual. Por eso es que, ¿cómo piensas, actúa? Lo otro es que tenemos aquí una lámina para concretar en sí los procesos cognitivos que son muy importantes, jóvenes, que ustedes recuerden, como ya les mencioné y lo pueden observar en pantalla. Sin embargo, también les puedo decir que quiero resaltar aquí que la atención, ¿verdad?, está dirigida a focalizar esa energía cognitiva. Nosotros somos más que un cuerpo, jóvenes. También ya la teoría ha demostrado que como energía, nosotros esa energía, ¿verdad?, que es la motivación y la energía que movemos en esas emociones de agrado, desagrado, vamos a captar más rápidamente la información. También la percepción nos permite procesar la información, ¿verdad? Por diferentes canales, ya sea visual, auditivo, kinestésico. Lo otro es la memoria. En esa memoria, ¿verdad? Vamos almacenando, así como el ordenador, vamos almacenando toda la información que entra por los sentidos y lógicamente la recuperamos todas las veces que la necesitamos. Por eso es que hay que cuidar los pensamientos y cuidar mucho nuestro cerebro. Lo otro es que, bueno, en los procesos de adquisición del conocimiento, así como hay los procesos cognitivos básicos, ¿verdad? De atención, de observación, de descomposición, de análisis y todo lo que ya hemos hablado, también existen los procesos cognitivos de alto nivel intelectual, como lo pueden observar aquí en pantalla, que están relacionados con la creatividad, con el pensamiento abstracto, con todo lo que tiene que ver con la totalidad del cerebro, que ya lo vimos en las inteligencias múltiples. Ahora bien, otra situación que es interesante, ¿verdad?, analizar es cómo aprenden las personas. Lo pueden observar en pantalla, ¿verdad? Y por supuesto, allá les dije, hay un canal, un estímulo externo que capta nuestra atención y por supuesto el cerebro va a filtrar de allá de afuera, de esos estímulos externos, después vamos a codificar esa información, la almacenamos, la recuperamos, la aplicamos y allí les dejo también la lámina porque hoy no me voy a exceder, voy a hacer un tiempo récord en mi clase de 30 horas para que entonces ustedes vean cómo aprenden las personas. Lo otro es que también les traigo algunas teorías bien interesantes que debemos conocer, como es primero la teoría conductista, porque esta tuvo muchísimos años direccionando todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos del que aprende. Y todos, queramos o no, vamos hacia la psicología educativa, porque en la escolaridad es que nosotros vamos desarrollando esas herramientas cognitivas tanto en esos procesos básicos o de orden intelectual. Y es por eso que les traigo a mi estimadísimo, que ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Brunner. ¿Por qué? Perdón, Skinner, se me llegó Brunner, está pensando en mí seguro. Skinner, ¿por qué? Porque Friedrich Skinner, de una u otra manera, él decía que todas las respuestas son condicionadas por el medio ambiente. Y por supuesto, esto es un hombre que marcó un inicio y un fin de casi 50 y tantos años, más de 52 años creo, duró la teoría de Skinner, siendo un conductista tal cual, radical, ¿verdad? Que planteó muchas cosas interesantes y que de hecho nosotros somos tal cual en esas teorías, porque esa era la que estaba allí vigente. ¿Y qué pasa con esto? Pues bueno, se lo explicaré más profundamente en la clase cuando ya estemos en la clase de la semana 5, porque la conducta es verdad, según esta teoría, dice él que la conducta humana se rige por recompensas o castigos de acuerdo a las consecuencias. Si es una consecuencia agradable, ¿qué cree usted que va a pasar? Se refuerza la conducta. Y si es una recompensa desagradable, también se refuerza la conducta, pero con un reforzador negativo. Y por eso es que ellos manejan el modelo de estímulo-respuesta. Por supuesto, estímulo-respuesta va a ser un estímulo genera una respuesta y se va a reforzar positiva o negativamente. Allí también les puedo presentar a Edward Leeds Turdeis. ¿Por qué? Porque este hombre, además de que fue psicólogo, que me encanta, también Turdeis fue pedagogo y entonces él generó lo que es la psicología, porque él es el padre de la psicología educativa y por supuesto propuso cosas sumamente interesantes en ese proceso de aprendizaje, como lo llamó él, el condicionamiento operante, porque él venía de la mano de Skinner. Entonces dice así, él propuso, aquí hago énfasis en esto, él propuso varias leyes, entre las cuales están, como lo pueden observar en pantalla, la ley del ejercicio, ¿verdad? Uso y desuso, allí lo pueden analizar, cualquier situación me pueden preguntar en clase, ley del efecto,
perdón, la ley del efecto, que por supuesto también allí dice la respuesta que producen consecuencias satisfactorias tendrá una recompensa, por supuesto. Nosotros, quiere decir, un ejemplo, si a mí me gusta algo, es decir, si a mí me gustan los idiomas, si me gustan los números, qué sé yo, algo que me llame la atención, por supuesto, se va a aplicar la ley del efecto. Y si tengo una recompensa, así como a ustedes les gusta sacar puros 20, puros 10, ¿verdad? La máxima nota, eso allí se está aplicando la ley del efecto. Y por supuesto, la ley de disposición. De todas formas, yo las dejo allí para que analicen este contenido y en clase le doy la ampliación un poco más profunda. Acuérdense que esto es simplemente una clase pregrabada y es en 30 minutos, que yo nunca he podido cumplir esos 30 minutos, porque siempre me excedo por el tiempo. La ley de disposición también. Bueno, mire, yo les voy a decir una cosa. Antes que salir esta ley, yo siempre he creído, si usted no tiene disposición, la situación es tener alta disposición. Si no tenemos alta disposición, es decir, si no doy lo mejor de mí, nunca voy a aprender, ni voy a aprender, ni tampoco me voy a desplazar de manera óptima. Por eso es que la disposición, ¿verdad? Tenemos que tener disposición, estar dispuestos siempre a dar lo mejor de nosotros para tener un mayor impacto y, por supuesto, un rendimiento, en este caso escolar. ¿Cómo están ustedes preparándose? Lo otro es que saliéndonos ya de Today, entonces nos vamos a Lee Vygotsky. Lee Vygotsky también es un hombre que hay que conocer, profundizar, me encanta, porque él habló muchísimas cosas en la psicología social, ¿verdad? Y dice que a través de esa socialización, mediante los símbolos y toda esa interacción que hace el hombre, el sapiens, con el medio ambiente, lógicamente también va a adquirir muchas simbologías, ¿verdad? Que emergen de la interacción social. Y nieguenlo a ver, porque nosotros somos solo símbolos, somos códigos sociales, etiquetas, pensamientos alineados y enajenados, y eso lo hemos adquirido a través de la interacción social mediante los diferentes aprendizajes. Lo otro que me encanta de este hombre, ¿verdad? De este gran pensador, es que Lee Vygotsky habló de la zona de desarrollo próximo, y esa zona de desarrollo próximo tiene que ver, es adelantándonos siempre a la edad que está el niño. Es decir, yo no puedo etiquetar a un niño de 3 a 5 años en un aprendizaje si el niño ha sido estimulado desde el medio ambiente y puede él aprender más allá de la edad en la que éste se encuentra. Asimismo, les dejo, por supuesto, el contenido que observan en pantalla para que lo lean, lo analicen y cualquier duda me pregunten en la clase ya presencial o semipresencial. Ok, lo otro es que tenemos también un gran autor que yo soy amante. Yo los que traigo es porque son los que a mí yo considero que son los que son y no hay más. Entonces tenemos allá, pueden haber muchos, pero a mí me gusta son estos porque realmente son los mejores, son unos teóricos muy reconocidos a nivel mundial. Tenemos a nuestro amado y querido Jean Piaget. ¿Y por qué traigo a Jean Piaget en esta teoría del aprendizaje? Porque él hablaba de las etapas del desarrollo cognitivo y este tema justamente trata de los procesos cognitivos básicos y de alto nivel intelectual y por supuesto todo lo que tiene que ver con la psique, con los procesos, cómo aprendemos y todo lo demás. Entonces, fíjense, en esta etapa del desarrollo cognitivo tiene que ver con que él decía que un niño de 0 a 2 años estaba en la etapa sensomotora, es decir, ese aprendizaje iba a desarrollarse, iba a desarrollar todo lo que tiene que ver con la percepción y lógicamente con la motricidad, pero gruesa, es decir, el desplazamiento. Luego él habla ya de la etapa preoperacional, y él dice que de 2 a 7 años, allí es donde el niño va adquiriendo esa primera simbología, esos primeros aprendizajes, y por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos con nuestros niños, ¿verdad? Y evitar la violencia, la agresividad y todo eso, y las malas palabras, porque el niño está captando como una esponja toda la información que está observando, por supuesto, y recibiendo mediante todos los estímulos externos. Lo otro es y bueno, y Jean Piaget tiene razón, en esos 2 a 7 años nosotros vamos almacenando toda la simbología, toda esa simbología heredada de nuestro contexto inmediato. Luego él habla de las etapas de operaciones concretas de 7 a 11 años, también, bueno, ahí ya el niño, ¿verdad? Ya está a punto de ser un adolescente, pero sigue siendo un niño, porque está todavía en la etapa de 7 a 11 años, ahí está haciendo los primeros conceptos, ya tiene más apropiación, pues, de los conceptos, va ampliando ese cúmulo, ¿verdad?, de simbología y, lógicamente, no hay un pensamiento abstracto, pero sí comienza a tener, ¿verdad?, esos conceptos, va ampliando conceptualmente todos esos símbolos. Después él habla de
de la etapa de las operaciones formales de 11 a 13 años. Ya ahí inicia una etapa de la adolescencia, ya hay una autonomía, hay un proceso ya más lógico, ¿verdad? Y todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado en la etapa del adolescente, que muchos nos quedamos en la etapa del adolescente porque no envejecemos. Lo otro es que también este autor hablaba de los procesos cognitivos y en esos procesos cognitivos él establecía tres aspectos, tres dimensiones muy importantes, como son los esquemas, ¿verdad? Que están asociados con los conceptos, estructuras que tienen cada uno a la mente. Por eso que somos tan esquematizados, tan estructurados. Habla de la asimilación, por supuesto. Nosotros, si no asimilamos la información con algo ya conocido, ¡clac!, se borra rápidamente. Acomodamos, por supuesto, la información, la acomodamos en nuestro cerebro para poder recuperarla y aplicarla. Asimismo, joven, les traigo aquí a Albert Bandura. Albert Bandura también generó el aprendizaje social con la teoría social. Me gusta mucho este autor también, me encanta, porque Albert Bandura aplicó lo que se conoce como la reciprocidad, que lo pueden observar aquí en la pantalla, la reciprocidad triádica del funcionamiento humano. Entonces él habla allí, ¿verdad?, de que este establece que el aprendizaje se produce por la determinación recíproca de tres elementos, como son los factores personales, que tienen que ver con todos esos procesos cognitivos, emocionales, el ambiental y por supuesto el conductual. Lo que pasa es que anteriormente, recuerden, el ser humano lo veían por parte, es decir, solamente desde la teoría conductista le interesaba simplemente el comportamiento, tal cual a través de un actuar en una conducta específica. En cambio, después vino la teoría cognitiva, entonces le interesaba eran los procesos cognitivos, nada más, pero no le importaba lo conductual. Después vinieron, por supuesto, el social y tiene que ver con el medio ambiente, ¿verdad? Cómo ese contexto social nos influye. Después vino, por supuesto, el aprendizaje también constructivista, es decir, cómo nosotros a través de la metacognición, en esas herramientas cognitivas que tenemos, cómo nosotros podemos, ¿verdad?, asociar la información, conectarla, y así todas las teorías, la teoría sociocrítica, la teoría tecnológica, y para ustedes contar todas las teorías que hay para explicar el aprendizaje, cómo aprende el ser humano con el otro y por supuesto de manera individual. Pero volviendo a Albert Bandura, me gusta mucho por lo siguiente, le dejo esa lápiz, porque él habla aquí, ¿verdad?, del aprendizaje mediatizado y habla de que el individuo tiene autocontrol, por supuesto, porque en esos factores personales yo puedo regular mis factores personales mediante mis emociones, mis actitudes, mi actuar, por supuesto, y lógicamente todo lo que tiene que ver con esos procesos internos, porque es allí que si nosotros sabemos autorregular todo lo que tiene que ver con eso, y vuelvo para atrás, con esos factores personales, ¿verdad? Lógicamente vamos a tener un comportamiento bien eficiente y óptimo en nuestra interacción con los demás. También habla en este aprendizaje mediatizado sobre la observación, y lógicamente nosotros a través del modelamiento, de la conducta, nosotros mediante todo lo que vamos observando, ¿verdad?, vamos aprendiendo, y por eso es que hay que ser muy cuidadosos. Y por supuesto el medio ambiente tiene un impacto importante en nuestro sistema como tal humano en cuanto a nuestro proceso cognitivo básico, nuestra regulación de emociones o no, nuestra conducta y lógicamente todo lo que tiene que ver con el chalala, que es esa construcción lingüística, ¿verdad? Porque somos seres dialécticos y en esa medida nosotros como seres dialécticos, ¿verdad?, todo lo que expresamos es porque lo hemos aprendido en nuestro contexto inmediato. Asimismo, me gusta mucho también esta idea de Bandura por lo siguiente, porque él hizo un experimento, ¿verdad? Y lo podemos observar allí, del muñeco bobo, y él dice que a través del modelamiento del comportamiento de las otras personas, nosotros modelamos conducta tal cual como lo observan allí, por eso es el experimento del muñeco bobo, porque él lo que hacía era que el niño lo observaba, ¿verdad? Y colocó a varios niños en experimento para que golpearan el muñeco, que era simplemente un muñeco de plástico, pero imagínense, los niños lo golpeaban así, tipo piñata, pero con rabia, pero eso es lo que él estaba observando, era que el niño era lo que había aprendido en su hogar. Uno es lo que aprendió en su hogar y lo otro es jóvenes, nuestros padres, llámese mamá o papá, nos etiquetan, ¿verdad?, en nuestro cerebro, nuestro ser. Es decir, nosotros en esa socialización con papá y mamá somos lo que somos o dejamos de ser lo que somos. Lo otro es, jóvenes, que les traigo este concepto de la metacognición. Y la metacognición, bueno, está muy de moda y todo el mundo habla de la metacognición y es necesario que ustedes lo conozcan, que es el conocimiento y regulación de nuestras propias cogniciones y procesos mentales. Como digo yo cortico, son las herramientas que nosotros tenemos a nivel cognitivo, lingüístico, por supuesto, kinestésico, afectivo, emocional, sentimental y lógicamente en nuestro desplazamiento en ese actuar. A partir del mundo de las ideas, nosotros vamos este, generando, por supuesto, aquellas herramientas que nos permiten, ¿verdad?, aplicar la metacognición.
Lo otro es que también se habla en la actualidad de la plasticidad cerebral y en esa plasticidad cerebral pues es importante, ¿verdad? Tener apertura al cambio, salir de la zona de confort, como ya les he hablado, porque mantenernos en la zona de confort lo que nos hace es achicar el cerebro y necesitamos ampliar nuestro radio de acción en esa plasticidad cerebral saliendo de la zona de confort. Lo otro es que también que aunque tiene muchos años, ¿verdad? Que se descubrió gracias a este hombre que les presentó ahí en pantalla, al señor Rizzolatti, italiano. Él, me encanta también, él generó un descubrimiento y descubrió las neuronas espejo. Y él dice que las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activan cuando se ejecuta una acción y cuando se observa la acción del otro. Y por supuesto, tiene una representación mental, porque acuérdense que nosotros somos todo una representación mental en esos procesos cognitivos, porque nosotros nos manejamos con modelos y los modelos tienen que ver con las estructuras cognitivas. Y por eso es que las neuronas espejo solo nos conectamos, vamos a decir así, rápidamente en ese aprendizaje cuando ya tenemos conciencia, es decir, la información la tenemos almacenada en la memoria. Por eso es que la asociación, asociamos más rápido, ¿verdad? Aprendemos más rápido cuando asociamos la información con lo que ya hemos aprendido. Bueno, jóvenes, para finalizar este encuentro del día de hoy, entonces recordemos en esta semana 5 lo aprendido. Allí les dejo entonces para que reflexionen, mis estimados estudiantes, ¿qué es la psique? Asimismo, ¿cómo está estructurada la mente según el planteamiento de Sigmund Freud? También, ¿cómo influye la mente inconsciente en el comportamiento humano? ¿Será que el sapiens será tan sapiens realmente o es más demen que sapiens? Ya Edgar Morin, en todos los libros que he leído de Edgar Morin, que yo también amo a ese autor, dice, ¿verdad? Que no somos tan sapiens, somos siempre un lado de sapiens demen y también un senti sapiens. Y bueno, ustedes saben que también somos sapiens social, incluso ya se habla, ¿verdad? De la inteligencia social hace rato. Lo otro es que para que recuerden qué significan las dimensiones del super yo, el ello y el yo, para que ustedes tengan un concepto claro de estas dimensiones. Asimismo, recordemos que en esta semana, que cuáles son los 8 procesos psicológicos básicos que lo debemos recordar y poner en práctica, por supuesto. Lo otro es cómo aprenden las personas. Aquí me quiero detener un poquito porque recuerden que nosotros tenemos canales de captar la información y lo captamos a través de la vista, ¿verdad? Del canal auditivo y kinestésico, es probando, tocando, moviéndonos, escuchándonos, acariciando. Y todo ese aprendizaje lo logramos siempre y cuando estemos altamente motivados, nos interese, ¿verdad?, ese contenido que queremos aprender. Y por supuesto, si hay una situación emocional agradable, eso nos permite aprender más rápidamente y aprendemos también cuando hacemos la conexión, ¿verdad? Porque a eso se le debe a Tourday, en esas leyes, ¿verdad? Que cuando conectamos la información con la ya almacenada en la memoria, hacemos un proceso más rápido de aprendizaje y, por supuesto, estamos aplicando la metacognición. Lo otro, jóvenes, es que entre tantas teorías que hay que recordar y aplicar y aprender, ¿cuáles serían las teorías del aprendizaje que a usted tiene mayor empatía para poder aplicarla en su carrera como psicólogo? Recuerden que el comportamiento humano desde cualquier área profesional es muy amplio y entonces debemos aprender a apropiarnos, como dice ya la frase, ¿verdad? Que le mostré en el inicio de la introducción, es que hay muchísimas teorías, pero nosotros la mejor teoría es la humanista, en el caso de que debemos aprender a comportarnos como personas. Pero fuera, más allá de esa teoría humanista, ¿cuáles de esas teorías conductistas, cognitivistas, sociales, constructivistas, técnicas, cuál le gusta a usted más, con cuál le gustaría ya ir casándose, ¿verdad? Haciendo esa conexión para ir profundizándose y, por supuesto, colocándola en práctica. Lo otro es, ¿cuál fue el aporte teórico? Y por eso es que yo le dejo algunos teóricos aquí que considero que son muy importantes y que es obligación de nosotros como estudiosos de la conducta humana, de los procesos cognitivos, de la parte actitudinal y yo sobre todo de la parte del aprendizaje personal, tenemos que revisar todo lo que tiene que ver con los aportes de Tourday. Les dejo allí las leyes, ¿verdad? La ley del ejercicio, del efecto, de la disposición para que lo analicen y por supuesto cualquier duda, no duden en consultarme. Lo otro es que también recordemos a nuestro amado Jean Piaget, porque ¿cuál fue el aporte que hizo Jean Piaget en esos procesos cognitivos, verdad? Y en las etapas evolutivas del ser humano, que también es importante recordarlo. Bueno, aquí también ya para ir finalizando, jóvenes, les dejo un ejercicio práctico, que por supuesto lo vamos a
a practicar en clase con relación al funcionamiento cognitivo. Entonces, usted va a sacar aquí, ¿verdad?, un porcentaje de cuáles son estos canales o procesos básicos que usted utiliza en cuanto al lenguaje, es decir, cómo está funcionando su lenguaje al 100%, 50%. Usted es una persona impecable cuando se expresa, tiene una dialéctica coherente con sus pensamientos, palabras y actuar en ese lenguaje que usted está conectado con el lenguaje lógico, con ese lenguaje racional, instrumental y también en ese lenguaje verbal. Asimismo, cómo usted está colocando este proceso de atención, presta usted atención, es una persona que se despista con mucha facilidad, se distrae con mucha facilidad también, o es una persona que capta la información rápido porque presta atención y todo lo que tiene que ver con eso para que le coloque un porcentaje en la memoria, cómo usted en esa memoria a corto plazo, ¿verdad?, la refuerza para que la información pase a largo plazo. Es decir, cuáles son las técnicas de estudio, las estrategias de aprendizaje que usted utiliza para almacenar la información a largo plazo. Y lo otro, ¿cuáles estrategias metacognitivas aplica usted para almacenar la información a largo plazo? Igualmente, dentro de ese proceso de atención, ¿cómo están sus habilidades temporoespaciales? Realmente es usted una persona que se ubica en tiempo y espacio con facilidad, recuerda los colores, tiene en esa atención, usted puede recordar muchos elementos, o le cuesta recordar algunos elementos. Eso es importante que haga un proceso de comunicación introspectiva para que usted se permita con este sencillo ejercicio, ¿verdad?, hacer una valoración de sus procesos cognitivos de orden básico y, por supuesto, todos aquellos procesos cognitivos de orden superior, como es, se le hace fácil a usted realizar analogías, comparaciones, aplicar pensamiento abstracto, comparar, descomponer, pero también ver el todo, la parte del todo, o le cuesta, o ve más del todo, ve el todo, o no ve las partes, o si ve las partes, no ve el todo. Usa analogías, comparaciones, deducciones. Todas esas situaciones le permiten a usted saber que está en un proceso cognitivo de alto nivel intelectual y, por supuesto, es usted una persona muy creativa, poco creativa, o siempre se mantiene apegado a ese patrón en la zona de confort. Bueno, jóvenes, espero que este conocimiento les permita ampliar el radio de acción en su aprender en el día de hoy. Asimismo, quiero entonces darles las gracias, jóvenes, porque llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirle que la energía de la expansión y de la prosperidad se acerque cada día a nosotros en ese desplazamiento para una convivencia saludable y en calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención. Para la Universidad Israel, tu futuro nos inspira. Buenas tardes.